Hola, ¿qué tal amigos de la revista Lemas de Gandhi? Yo soy Irma Gallo y en esta ocasión me acompaña el escritor Mario Velatín. Vamos a hablar acerca de un congreso que está organizando en la UAM Coajimalpa, pero también vamos a hablar acerca de su libro más reciente, Carta sobre los ciegos para uso de los que pueden ver. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien, qué alegría verlos nuevamente. Este, pues gracias por tener la ocasión de conversar de nuevo, ¿no? Bien, muy bien. Al Como contrario. dices, ¿no? Con este congreso que me Sí, causa sí, mucha sí. alegría. A nosotros también, Mario, y lo primero que nos llama la atención es el título. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en Congreso las cosas difíciles de explicar y en qué consiste, si es que se puede explicar? Bueno, pues lo irá explicando cada uno de los ponentes, ¿no? Ese título proviene de un libro mío, ¿no? De Poeta Ciego, un libro que publiqué en los años 90, donde este personaje extraño, así como medio mítico, el poeta ciego, ¿no? Tenía como una suerte de Biblia de la región, ¿no? A la cual había bautizado el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar. Y entonces cada vez que se encontraba con alguna situación de la realidad, así como bastante inusual o contradictoria, etcétera, pues iba apuntando allí hacía las reflexiones, ¿no? Sobre eso. Y de alguna manera, pues yo lo que siento que un creador es eso, ¿no? No es, se piensa que es alguien que tiene mucha imaginación, etcétera, pues yo creo que es un gran observador de esos resquicios de la realidad donde la verdad, ¿no? El contexto, etcétera, se hace difícil de explicar. Entonces, a partir de eso, pensando un poco en la suerte de congresos, mesas redondas, etcétera, que se organizan, ¿no? Y también, pues, luego de los años que hemos pasado, ¿no? En esta terrible peste, ¿no? Mundial, ¿no? Que nos ha unido, ¿no? Como personas, pues sentí la necesidad, ¿no? De pensar que debemos de encontrar nuevas maneras de encontrarnos, ¿no? De discutir nuevos lugares desde donde reencontrarnos y reconstruir muchas de las cosas que veníamos antes de la pandemia arrastrando, ¿no? Que pues no le prestábamos mucha atención, ¿no? Sino que la costumbre, etcétera, nos hacía aceptar una serie de situaciones. Y bueno, decidí que fuera un encuentro en vivo. Por ejemplo, en vivo es en Zoom, pero es en vivo en el sentido de que los participantes no supieran de qué iban a hablar y establecer conversaciones frontales en las cuales yo casi o sea, no soy un moderador, ¿no? Sino yo soy como un provocador sobre las cosas difíciles de explicar, con participantes que dudo que se lleguen a conocer físicamente en algún momento, ¿no? El único punto en común de esto soy yo, ¿no? Entonces son personas que yo he ido conociendo de distintas áreas, que me parecen que están totalmente involucradas en lo que hacen, en su oficio, pero de una manera distinta a las luces oficiales, ¿no? A lo que supuestamente es la cultura, cómo debe ser, cómo deben ser los libros, qué temas se deben tratar, cómo son las obras de teatro, no, sino personas, ¿no? Creadores que de alguna forma desarrollan lenguajes propios, lenguajes que unen, pues sí, un marco mundial, internacional, pero también recogen eh, elementos de su propia realidad, etcétera, creándose lo que yo busco y llamo pomposamente, una suerte de tercera palabra, una forma particular y propia de decir las cosas, ¿no? Entonces, pues eso, y es una apuesta, y siento que va a ser estos conversatorios como mesas de trabajo real, ¿no? Porque a veces pues, nos encontramos con autores que tienen ya preparado, ¿no? Un discurso, a veces esperable, a veces no, pero aquí no. Aquí es como atraparlos a estos creadores, ¿no? Para que hablen en serio y para que los que estemos presentes, los convocados a participar en este evento,
también seamos testigos y partícipes, ¿no?, de una conversación en serio, de trabajo. Oye, pues suena súper original como, bueno, como todo lo que haces, como tu propia escritura, Mario, que es difícil, yo diría, de catalogar en algún género. Nada más antes de pasar a hablar de cartas sobre los ciegos para uso de los que pueden ver, antes de pasar a eso, nada más dinos las fechas de este congreso que suena súper interesante y si se va a poder ver en Facebook o en qué plataforma, porque dijiste que no es en persona, ¿verdad? No, ese es el inicio de una serie de encuentros, ¿no? Este es como el piloto, por decirlo de alguna manera, que se hace en Zoom, y tengo la promesa de que los siguientes se hagan en presencial, porque justamente es lo que yo siento que necesitamos, ¿no? La idea de lo presencial, ¿no? Se va a ver en YouTube y en Facebook, y la universidad va a organizar, ¿no? La UAM, ¿no? Va a organizar las fechas, ¿no? En concreto, ¿no? Que va a ser a finales de este mes, principios de septiembre. Este, La eh, UAM Coajimalpa, ¿verdad? La UAM Coajimalpa. Coajimalpa, sí, etcétera. Ujú. Las fechas son el 30, 31, 1 y 2 de septiembre. Van en estas plataformas, ¿no? Oye, pues Eh, suena buenísimo. sí, y bueno, pues pronto te mando toda la información ya detalladísima de las horas, etcétera, ¿no? Porque pues yo soy, como siempre, la parte que organizo, que converso, que digo, ¿no? Pero todo la pues, logística, ¿no? Te la hago llegar pronto para decirte exactamente dónde, cómo pueden acceder a este congreso. Pues se antoja muchísimo y vamos a estar súper pendientes también de las redes sociales de la UAM Coajimalpa para saber todos los datos. Pero mientras tanto, Mario, a mí me gustaría comentar sobre cartas sobre los ciegos para uso de los que pueden ver. Perdón por aquel Sí, pero este es el título del libro. Híjole, son muchas cosas que a mí me han dejado muy, muy tocada. Para empezar, este lugar donde sucede la historia, este asilo, lugar para aislados, se le llama, que tengo entendido que sí existe, ¿verdad? Y que existe en el Uruguay, este lugar. sí. Sí, yo casi nunca escribo así. Es muy curioso que precisamente mis libros, donde se piensa que la realidad inventiva, ¿no? Llega a niveles así, extremos, justamente son casi como crónicas, ¿no? Porque son lugares reales, ¿no? Sí, alguien puede, o sea, se puede buscar en Google, ¿no? Transcurre en la colonia de alienados de Chepare, que está a las afueras de Montevideo, donde sigue ocurriendo, es una noticia a la cual se puede acceder por medio de las redes, ¿no? Un fenómeno muy terrible. Es un lugar, así como colonia de alienados, un lugar para enfermos mentales, donde coexisten con los internos jaurías de perros salvajes, ¿no? De perros que se han ido Sí, volviendo salvajes y de cuando en cuando sí. atacan a los pacientes, matan a los pacientes, etcétera. Y es un problema que no se puede resolver. Es muy curioso cómo no se puede resolver ese problema porque existen, ¿no? Con esta animalización, ¿no? Que cada vez vemos más creciente, asociaciones, ¿no? De ayuda animal, pero no existe asociaciones para dementes, ¿no? Ya, bueno, Foucault en la historia de la locura, ¿no? Ya lo mencionó, ¿no? Que siempre está tomado, ¿no? Una enfermedad mental o una enfermedad de cualquier tipo, alguien que no es útil, ¿no? A la sociedad, ¿no? Se busca el ser relegado. Sí. Y eso lo crucé con una experiencia que tuve en el norte del país, ¿no? Donde yo durante mucho tiempo dictaba talleres, ¿no? Donde se conseguía hacer una novela colectiva, donde los participantes eran los que creaban la novela en 5 días, un libro, ¿no? Entre todos,
Y yo era como una suerte de juez, de referee, ¿no? Del que decía sí esto, por qué lo otro, ¿no? Era como el abogado del diablo. Y no sé, ellos no creían que se podía hacer un libro en 4 o 5 jornadas, pero se lograba, ¿no? Un libro en común. Y en una de esas visitas, ¿no? De esos talleres, que los hice incluso en otras lenguas, en idiomas que no manejo bien, por ejemplo, lo hice en Brasil, en portugués, ¿no? Y todo me sonaba bonito, pero había una traductora a mi lado, me decía, no, el portugués suena bonito en sí mismo, pero lo que están diciendo no es interesante, ¿no? Era como, bueno, me tocó un grupo de personas con problemas, ¿no? De visión, ciegos, ¿no? Y me encontré con 2 hermanos fabulosos, ¿no? Que con una inteligencia excepcional, ¿no? Que pues si no veían ni escuchaban y se comunicaban por medio de aparatos tecnológicos, ¿no? Porque y también ahí me di cuenta que es un elemento, ¿no? De las nuevas tecnologías, ¿no? Que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Es la importancia, ¿no? Vital entre vida y muerte que estas tecnologías significan para personas, como en este caso, ciegas y sordas, ¿no? Entonces esas personas se comunican a partir de sus computadoras, tienen Facebook, les cuentan, ¿no? Las fotos, ¿no? Entonces una de las hermanas tenía un implante bloquear, ¿no? A partir del cual algo podía escuchar, pero tenía la misión de transmitirle, ¿no? La información a su hermano por medio de su computadora que estaba conectada a un aparato braille, ¿no? Electrónico. Entonces era fascinante, ¿no? Ver cómo esa necesidad de esos hermanos por volver a la vida, ¿no? Al oír, al escuchar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues crucé las 2 historias, ¿no? Hay algo de ficción, no sé, no son biografías, ni mucho menos, ni crónicas, pero me parecieron estos dos espacios, ¿no? Tanto el encierro de estas personas, ¿no? En Uruguay, como la presencia de ese taller, entonces hice un mix, ¿no? Entonces sí, es un libro verídico. Y ahora que estuve de viaje, acabo de regresar ayer, vi que aquí en México se está viralizando un video de una persona que es transportada por un perro pastor belga malinois en una silla de ruedas. Un personaje, que se lo puedo mandar porque me llegó la información, es un personaje con un pastor belga malinois que sufre de parálisis completa y que es transportado por el centro de la Ciudad de México, que es el perro, sabe el tráfico, etcétera, ¿no? Y empuja la silla y él va vendiendo caramelos. Y eso es algo que yo escribí hace más de 20 años en el libro Perros Héroes, ¿no? Que también me dijeron, por eso es que lo acompañé con fotos, porque también me dijeron que si me había imaginado yo una realidad tan extrema de un hombre paralítico que entrenaba perros de pelea, no de pelea, de ataque, ¿no? De defensa personal con sonidos de la garganta, ¿no? Era alguien que tenía esclerosis múltiple en estado avanzado y tenía los perros totalmente amaestrados, ¿no? Y de pronto me llega como una suerte, pues no sé, la realidad me devuelve, ¿no? Esos sucesos, ¿no? Y este video, que pues te lo puedo enviar dentro de un rato, que se puede ver en las redes, ¿no? Donde se ve a esa persona que también afectado con una parálisis, ¿no? Con una esclerosis, cómo es llevado por todo el centro de la ciudad por su perro, de la misma raza, además, un pastor belga, malinois, que eran los perros, pues de hace 20, no sé cuándo publiqué ese libro, hace 20 años. Así. Entonces, pues es ese juego, ir y venir entre realidad, ficción, entre quebrar de alguna manera esas ideas previas que se tienen, ¿no? Sobre lo que es ser un escritor o qué cosa es lo que hace alguien, ¿no? Y de alguna manera con el fin único, o sea, no es por querer buscar cosas extremas, etcétera, sino que de alguna forma la escritura, pues, sea algo en constante movimiento, ¿no? Que te encuentren con libros que te sorprendan, ¿no? Que no sepas qué vas a encontrar dentro del libro y que un autor te presente un universo único, ¿no? Un universo formado, ¿no? Por él mismo, una manera de ver ese universo, ¿no? Pero no de su creación y fantasía, sino más
que nada de su forma de ver las cosas, La ¿no? realidad. La realidad tal cual, ¿no? La realidad Ujú. es un punto de vista de la realidad, ¿no? O sea, y de alguna forma, pues eso ese espíritu, ¿no? Es lo que impregna este Congreso de las cosas difíciles de explicar, porque cada quien está viendo la realidad por la que estamos atravesando en América Latina, ¿no? Porque Sí, son autores de América Latina, hay un autor norteamericano, bueno, de América, ¿no? Porque hay una mesa donde participa un traductor norteamericano, ¿no? Donde es muy curioso porque se van a, sé que van a ir apareciendo temas, ¿no? Que no saben una mesa de la otra, porque pues son independientes, y van a sí, aparecer temas en común, ¿no? Vistos desde distintos puntos de vista. Entonces eso es lo que me interesa, ¿no? es Que lo que va a aprovechar el enriquecer. tiempo, sí, aprovechar el tiempo no en ornamentos, no en parafernalias, no en propaganda, sino en trabajo, ¿no? Es un poco un congreso de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No de lucirse, ¿no? Sí. Pues yo les quiero decir a quienes nos están viendo que Mario es creador de la Escuela Dinámica de Escritores y todo esto me hace mucho sentido, lo que nos habla del Congreso, lo que acabamos de hablar de la novela. Y yo nada más te quisiera preguntar para cerrar, Mario, parece que estos personajes eh, que son, digamos, más allá de la realidad, que tienen características que no van con lo normal, con lo común, te persiguen, ¿no? Este tipo de personajes, porque tus personajes de este libro son dos sordomudos y además son siameses. Es una cosa impresionante. Y lo que acabas de contar del otro personaje que lo lleva el perro, que es parapléjico y lo lleva el perro, parece que te persiguen estos personajes, ¿no, Mario? Yo no sé si me persiguen o si yo los veo. A todos pasan delante de todos nosotros, pero no lo vemos. ¿No? Es Es como muy probable. cuando en el imaginario, ¿no? Del perro de la calle, ¿no? Que dicen, esos perros son muy fuertes, muy inteligentes, no hay que vacunarlos. Sí. Claro, porque el que vemos es el sobreviviente. ¿No? Porque Ujú. detrás de cada uno de esos perros que sí que no necesitan vacunas y saben moverse por la ciudad perfecto, hay 20 o 30 perros que han muerto y que no los vemos. Entonces, no es tanto que me persigan, Tremendo. sino tener la percepción para detectarlos. A veces estamos tan embebidos en la vida cotidiana, en lo que se debe ver, en lo que no se debe ver, en lo que debemos hacer, que dejamos de ver los márgenes, ¿no? Y yo creo que más que me persiguen es que yo los veo. Esa sería otra cualidad del escritor. Hace rato dijiste de la escritura en movimiento, ¿no? Entonces, esto de ver, esta capacidad de ver en los márgenes, sería, a tu juicio, otra cualidad que debe de tener un escritor, Mario. Bueno, yo no sé en general, ¿no? Para mí es la que yo detecto en mí, ¿no? Cada autor, pues, me imagino que debe tener sus propios métodos, ¿no? Habrá quien eh, cree obras maravillosas a partir de la lectura de otros libros o a partir de una imaginación desbordada, no sé, cada quien, ¿no? A mí lo que me preocupa es cuando se adocena, cuando se empiezan a repetir los temas, cuando hay como Ujú. una especie de mandato de lo que se debe hacer. Así se debe escribir, estos temas son los que deben estar, deben presentarse, etcétera, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? Cuando he sido jurado, ¿no? De concursos, etcétera, ¿no? Y ver cómo puedo ir amontonando los temas. Y justamente para mí el arte en general, pues, es lo que se escapa, ¿no? Lo que se escapa a un orden, a una norma, ¿no? Y crea otro orden, ¿no? Porque sí, yo soy muy estricto cuando veo algo que se escapa del orden, pero la creación de ese otro orden tiene que tener reglas muy claras y específicas, ¿no? Y pues, para mí, yo creo que eso es lo que me mueve, ¿no? Estar atento, ¿no? Y también, tanto como creador, no sé, cuando hago las cosas, pero también como espectador, ¿no? Cuando veo una película, Ujú. cuando leo un libro, trato de buscar cosas que nadie más puede ver más que ese autor, ¿no? O ordenar, ¿no? Una manera de organizar la realidad, ¿no? Porque la realidad, pues, real es tan desteñida Caótica. o triste, caótica, no sé, ¿no? En cambio, cuando alguien la ordena de una manera
fascinante, ¿no? Tenemos pues muchísimos casos de grandes creadores de todas las áreas, ¿no? En cine, en literatura, en poesía, etcétera. Esos son los autores que me interesan, ¿no? O sea, ir a ver, por ejemplo, en teatro, a ver una obra en la cual yo tengo que estar presente y los actores tienen que estar allí en vivo, que no da lo mismo verla en televisión, en Mm, diferido, en video, o que me la cuenten, no, sino lo que te produce en ese momento es indescriptible, ¿no? Entre ese grupo de personas que están reunidas allí, ¿no? Y también, pues, el momento indescriptible, ¿no? Que me ha sucedido, ¿no? Con autores que admiro, no sé, cuando me encuentro con una página y que no sé dónde está ese no sé qué, ¿no? Ese duende, ese arete, ¿no? Ese soplo, ¿no? Y eso es lo sí. interesante. Pues, Mario Bellatín, yo te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista. Estamos súper pendientes del congreso, de las cosas difíciles de explicar en la UAM Coajimalpa. Vamos a estar al pendiente de todas las fechas y también les digo a quienes nos están viendo aquí, vayan a Gandhi, por supuesto, a Librerías Gandhi y compren esta novela de Mario Bellatín, Cartas sobre los ciegos para uso de los que pueden ver, porque el título necesito siempre estarlo Sí, viendo porque es, sí, es, es largo, pero uno lo lee y hace mucho sentido, ¿eh? Uno lee la novela y hace mucho sentido el título. en Te una segunda agradezco mucho. edición le voy a aceptar un subtítulo para que lo llamen como con un apodo. En la página de la UAM ya está colgada toda la información, ¿no? Del Congreso. Entonces ahí también ya se puede saber las fechas, a la hora exacta, yo en eso sí, ¿no? Sí. Bueno, Perfecto. Gracias, muchísimas Mario. gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao.